Buenos días, mis hermanos. Buenos días, espero que estén bien. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda el hermano Osvaldo. Bueno, empezando un nuevo live, como generalmente hacemos los domingos, hasta ahora más o menos entre las 8 y las 9. Así que bueno, hoy un hermoso día, domingo 7 de abril. Un día verdaderamente hermoso, bueno, como suele ser abril, ¿no? ¿No es cierto que abril es uno de los meses que, que son más agradables cuanto a temperatura, porque no está el calor ese agobiante del verano, ni todavía está el frío intenso del invierno, ¿no? Pero suele ser un mes, en cuanto a temperatura, suele ser muy agradable. Ya empezaron mis amigos católicos, empezaron con la campanita. Saben que yo toqué esa campanita, esa misma campana, cuando yo estaba en séptimo grado, a los 12 años. Yo fui un monaguillo de la iglesia católica, y acá, de esta misma iglesia, porque yo iba a este colegio acá, hice toda la primaria, hice 3 años de secundaria acá, después me cambié de colegio, pero fui 10 años a este colegio, y fui monaguillo acá en esta misma iglesia, justamente lo que vamos a hablar hoy, el tema de hoy, la iglesia y el templo. Pero bueno, justamente en esta misma iglesia fui monaguillo, y yo toqué esa misma campana. Está agarrado por un gancho en forma de empanada, que se agarra así y se pum, pum, pum. Yo tiré de esa campana. Así que me traen recuerdos de mi preadolescencia, digamos, cuando hice sonar tantas veces esa campana para las misas católicas, ¿no? Pero más que de las 8 de la mañana a las 11 de la mañana, y bueno, veo que siguen con lo mismo. Así que bueno, hoy ya 7 de abril, ya entramos en el cuarto mes de este 2024 que promete mucha acción dentro de muchas cosas. Y mañana es el gran día del eclipse, este eclipse tan promocionado por tantas personas, ¿no? Que bueno, y he escuchado un montón de cosas, como que mañana se va a terminar el mundo, como que mañana va a venir el rapto de la iglesia. Así que bueno, pero bueno, mañana va a quedar demostrado, se van a ver muchos de los falsos profetas, como quien dice, porque mañana no va a ocurrir ningún rapto. Los que están esperando el arrebatamiento de la iglesia, no va a ocurrir ningún rapto, ningún arrebatamiento, eso se lo puedo asegurar. Porque bueno, yo tengo una enseñanza en el canal en nuestro canal de YouTube, que se llama Harpazo, que bueno, que ahí hablo de lo que será el harpazo, como es la palabra en griego original. El rapto no es una palabra bíblica, pero bueno, ahí hablo sobre el arrebatamiento, sobre cómo va a ser punto por punto, y explicado muy detalladamente que será después de la gran tribulación, en el último, al final, a la última campana, el último instante antes de que venga el fin, a la última trompeta, no me salía la palabra. Así que los que creen que mañana va a ser el rapto, no, quédense tranquilos que no, mañana no va a ser el rapto, ni el arrebatamiento, ni nada por el estilo, y mucho menos el fin del mundo, como lo quieren pintar muchos, muchísimo menos el fin del mundo. Así que por ese lado sí creo que va a ser un eclipse con ciertas particularidades, porque sabemos que el movimiento de la luna, como lo aprecian nuestros ojos, es siempre de oriente a occidente, pero hasta donde sé, el eclipse de mañana, el movimiento de la luna va a ser de occidente hacia oriente, así que es algo realmente muy gracioso. Pero bueno, forma parte
toda la payasada que nos hicieron creer durante toda la vida. Así que la luna no va a ser mañana lo que se interponga entre el sol y la tierra. Precisamente no va a ser. Porque si no estaríamos viendo un movimiento totalmente atípico de la tierra, de la luna, perdón. Así que no. Lo que se va a interponer entre el sol y la tierra no va a ser la luna. No va a ser la luna. Se lo dejo a ustedes para que investiguen un poquito más qué es lo que será, pero no va a ser la luna. Ese no es el recorrido que puede hacer normalmente la luna. Así que, pero bueno, vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy. Hoy tenía pensado hablar de otra cosa hoy, pero quiero ir despacito, quiero ir paso a paso porque sé que los vivos y sé que los videos en nuestro canal de YouTube, nuestro canal Camino de Justicia, sé que lo ven personas de distinto conocimiento, que saben ciertas cosas, unos más adelantados, otros más atrasados. Me han estado pidiendo que hable mucho sobre el diezmo, sobre el tema de la iglesia. Y bueno, no quiero apresurarme demasiado, porque hay temas que estoy muy ansioso por tocar, pero prefiero ir más despacio, más de a poco, porque sé que hay personas que no están en el mismo nivel que muchos de ustedes, así que prefiero bajar un cambio e ir un poquito más lento y sentar bases de cosas que todavía no hablé, como por ejemplo lo que vamos a hablar de hoy, sobre la iglesia y sobre el templo. Por ahí para algunos de ustedes pueden ser cosas ampliamente sabidas, pero para otros no, así que tengamos un poquito de paciencia con los que tienen un poquito menos de conocimiento, pero aún para los que ya saben sobre este tema, estoy seguro que pueden saber cosas y pueden escuchar cosas que entre hoy y el próximo video les voy a decir, porque va a ser una enseñanza dividida en 2 videos, va a ser en 2 partes. Estoy seguro que tú que ya sabes el tema de la iglesia, del templo, tú que ya lo sabes, estoy seguro que vas a escuchar cosas que hasta ahora nunca las habías escuchado y que no las sabías. Así que, aunque lo sepas, nunca está de más, nunca viene mal hacer un remember de lo que ya está sabido y escuchar cosas que seguramente que nunca las escuchaste. Uy, como están los perros hoy, están bastante divertidos hoy. Así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre qué es el templo, qué es la iglesia, lo que todo el mundo llama los edificios de 4 paredes, la iglesia, la sinagoga, como le llamo yo. Acá tengo una sinagoga católica. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre la iglesia y sobre el templo. Vamos a sentar ciertas bases bíblicas, obviamente, y algunas bases fuera del canon romano, como les gusta decir a muchos, porque para algunos solamente existe el canon romano, no existen otros libros que puedan ser inspirados por el Espíritu Santo. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando un poquito sobre la iglesia, sobre el templo. Podemos ver, por ejemplo, en Ezequiel 4 y Ezequiel 5, podemos ver cómo el profeta Ezequiel, cómo profetiza la destrucción de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, y obviamente la destrucción también del templo, del famoso templo, el primer templo, el templo de Salomón, que después pasó a llamarse el templo de Herodes, porque bueno, Herodes le hizo una tremenda refacción y hasta llegó a ser a llenar más la vista que el templo de Herodes lo hizo, perdón, que el templo de Salomón. Le hizo unas refacciones extremadamente llamativas Herodes. Así que bueno, pero podemos ver en Ezequiel 4 y en Ezequiel 5 podemos ver la profecía sobre la destrucción tanto de Jerusalén como del templo.
Y vamos a leer un poquito de Ezequiel 5, para no hacerlo tan largo. Vamos a leer un poquito de Ezequiel 5, a partir del versículo 5, vamos a extendernos hasta el versículo 16. Y dice, así ha dicho el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, o sea, en injusticia. O sea, claramente no está hablando de la ley de Moisés. Los profetas generalmente hablaban de otra cosa, no hablaban de la ley de Moisés. Los profetas hablaban de la ley macro, de la ley eterna, de la ley de la justicia. Y han cambiado mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, o sea, en injusticia, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella. Porque desecharon mis decretos y mis mandamientos. O sea, que si desecharon las ordenanzas en impiedad, las ordenanzas y los decretos eran ordenanzas y decretos piadosos, eran justos. O sea que si desecharon sus decretos y sus mandamientos, eran mandamientos de piedad, mandamientos de justicia. O sea, está claro, o blanco o negro. Y no anduvieron en ellos. Por eso siempre los profetas siempre profetizaban, volveos a mí. Y ya vamos a ver un video. Siempre volveos a mí, decía el Señor, volveos a mí. ¿Volveos a qué? Volveos a la justicia, volveos a mi ley macro, a la verdadera ley de Dios que es la justicia. Volveos a mí siempre. Versículo 7. Por tanto, así ha dicho el Señor, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos. Nuevamente dice en mis mandamientos. Como dice David en el Salmo 119, versículo 127, dice, todos tus mandamientos son justicia. Hablando de la ley macro, David, ¿no? Todos tus mandamientos son justicia y no los famosos 10 mandamientos que se agarran todas las religiones del monte Sinaí, los famosos 10 mandamientos de Moisés. No habla de esos mandamientos David. No habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Versículo 8. Así pues, ha dicho el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, dice el Señor. Sí, yo y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. El Señor estaba airado contra Jerusalén, contra Israel. Yo haré juicios contra ti ante los ojos de las naciones y haré en ti lo que nunca hice. Está hablando el Yod que baje. Haré en ti lo que nunca hice. Ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Está hablando el Señor. O sea, por la impiedad de Jerusalén, por haber dejado la ley de Dios, la ley macro, que es la justicia. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti. ¡Wow! Y si alguna vez has indagado sobre lo que fue la destrucción de Jerusalén, si alguna vez tuviste oportunidad de leer los textos de Josefus, de historiador, ¡wow! Si nunca los leíste, te recomiendo que los leas. Se me cayeron las llaves. Si nunca los leíste, te recomiendo que los leas porque son tremendos los textos de Josefus. Hay muchos historiadores, pero sobre todo los textos de Josefus, que cuentan dentro de muchas cosas, cuentan, por ejemplo, todo lo que fue la invasión de Jerusalén del año 66 al año 73, la destrucción de Jerusalén. Y yo te puedo asegurar que en lo que fue la destrucción de Jerusalén, ahí se cumplió un 90% de lo que vemos en Apocalipsis. Es tremendo lo que fue la destrucción de Jerusalén. Y acá está hablando algo, pero si nunca lo leíste, te animo a que leas los textos de Josefus, porque realmente te pone la piel de gallina.
te hace llorar lo que fue la destrucción de Jerusalén, por lo que pasó el pueblo judío, pero bueno, pero fue el juicio de Dios, por lo que los propios fariseos declararon cuando entregaron a Jesús, cuando entregaron a Pilato, cuando dijo, la sangre de él esté sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Jesús y Dios los llevó a eso, porque la sangre de Jesús, la sangre del Mesías, la sangre del Dios Todopoderoso estuvo sobre ellos y sobre su descendencia. Pero bueno, pero no me quiero ir del tema. Versículo 10, por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. O sea, está hablando todo lo que fue Jerusalén, está hablando del templo, la destrucción, que fue una cosa impresionante. Versículo 11, por tanto, vivo yo, jura el Señor, está jurando, dice el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones. ¿Por qué dice esto? Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Y vaya si no tuvo misericordia con Jerusalén, con el templo, vaya si no tuvo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvainaré espada. Versículo 13. Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción, dice el Señor. Y sabrán que yo, el Señor, he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo, o sea, mi furor, mi ira. Versículo 14. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, y los ojos de todo transeúnte, y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en represiones de ira. Yo, el Señor, he hablado, cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, está diciendo, que serán para destrucción, porque realmente el hambre y todas las cosas que pasó el pueblo judío cuando fueron casi que raptados dentro de Jerusalén, cuando fue el asedio romano, bueno, es larguísimo de hablar. Pero bueno, pasó muchísimas cosas el pueblo de Jerusalén. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, el Señor, he hablado. Es impresionante lo que profetiza Ezequiel. Está profetizando todo lo que se cumplió entre el año 66 y el año 73. Todo lo que fue el asedio romano, la destrucción. Pero bueno, la profecía de la destrucción de Jerusalén y del templo, obviamente, no solamente salió de boca de los profetas, como vimos en Ezequiel, también salió de la boca del mismísimo Jesús, cuando profetizó la destrucción del mismísimo templo, del famoso templo. En Mateo 24, por ejemplo, podemos ver versículos 1 y 2, cuando dice, cuando Jesús salió del templo y se iba,
se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y le decían, Señor, mira el templo, qué hermoso, las piedras. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Profetizado directamente de boca de Jesús, la destrucción del templo que vino por el asedio romano comandado por Tito Vespasiano. Primero estuvo a cargo del padre de Tito, de Vespasiano padre, pero bueno, después, antes de la llegada de Jerusalén, Vespasiano se llevó sus principales legiones y se volvió a Jerusalén, a Jerusalén. Se volvió a Roma porque bueno, era un momento en el cual Roma estaba muy convulsionado. Es el año que fue llamado el año de los 4 emperadores, y que Vespasiano padre termina siendo emperador de Roma y dejó el asedio de Jerusalén a cargo de Tito Vespasiano, de su hijo, que fue el que terminó entrando en Jerusalén y destruyendo Jerusalén y el templo, pero bueno, no me quiero meter a eso. Pero bueno, acá lo vemos primero la profecía de Ezequiel y después la profecía de boca de Jesús, de la destrucción. Acá Ezequiel profetiza sobre la destrucción de Jerusalén, templo incluido, pero acá Jesús profetiza directamente la destrucción del templo, porque los discípulos le hablaron puntualmente del templo. Entonces, ¿por qué Jesús permitió la destrucción del templo, que era un templo tan adorado, el templo de Jerusalén, que a todo el pueblo judío de ese entonces, el templo de Salomón? Y hasta el día de hoy está la figura del templo, porque bueno, no solamente allá que van todos a adorar en esa pared, que creen que es uno de los vestigios del templo de Salomón, cuando en realidad es un vestigio de la torre Anatolia. Pero vemos la figura del templo, vemos todas las iglesias, todos los templos de todas las religiones, de las religiones católicas, de las religiones evangélicas. Vemos como la figura del templo, la figura de la iglesia, lo que se llama hoy, persiste hasta el día de hoy. Pero bueno, entonces, ¿por qué Jesús permitió que la destrucción del templo, el templo de Salomón, el templo? Hay varias razones por las que Jesús permitió la destrucción del templo. Pero una de las razones más poderosas es que dentro del templo, primero de Salomón y después el templo de Herodes, adoraban a Satanás. Eso no lo vas a encontrar en ningún libro de historia. Dentro del templo de Salomón adoraban al mismísimo Satanás, adoraban al cubo negro, y lo puedes ver en Ezequiel 8. Te vas a Ezequiel 8 y ahí Ezequiel 8 te cuenta cómo adoraban al mismísimo Satanás dentro del templo de Dios, de la casa de Dios. Esa es una de las razones más poderosas por las cuales Dios permitió la destrucción del templo. Hay un episodio donde cuando Jesús está muriendo crucificado en el madero, los fariseos instan a los romanos a que fueran y le quebraran las piernas a Jesús, porque ellos sabían de la profecía de que el cordero no le podía ser quebrado ningún hueso. Entonces ellos no querían que se cumpliera esa profecía, y ellos instaban a los soldados romanos a que fueran y le quebraran las piernas a Jesús, porque ellos no querían que se cumpliera, para que dijeran, ¿vieron? Este no era el Mesías, porque no se cumplió la profecía de que se quebraran los huesos. Por eso ellos querían que le quebraran las piernas. Pero bueno, cuando fue uno de los soldados, que fue uno de los soldados llamado Longinus, fue a quebrarle las piernas a Jesús, pero cuando levantó la vista y vio que ya estaba muerto Jesús, entonces no tenía sentido quebrarle las piernas. Lo que hizo fue, agarró la lanza, la famosa lanza del destino,
le clavó la lanza y por las dudas, o sea, para cerciorarse de que Jesús estaba muerto. Y cuando le clava la lanza es que sale sangre y agua del costado de Jesús. Y esa sangre y esa agua le salpica, porque, a ver, Longinus era, no quiero irme del tema, pero vale la pena que te cuente esto, te lo voy a contar rápido. Longinus era uno de los soldados de Poncio Pilato, que sufría de catarata, de profunda catarata, y por eso Poncio Pilato lo había sacado de su cuerpo, del cuerpo de soldado, y lo había asignado como guardia personal, porque Poncio Pilato sentía mucho afecto por Longinus, era muy cercano a él, entonces lo desafectó del ejército, del comunismo, y lo puso como su guardia personal, para tenerlo cerca y como una manera de protegerlo. Entonces cuando él lo envía ahí a las inmediaciones donde Jesús fue crucificado, él tenía una profunda catarsis. Entonces cuando le clava la lanza al Esquino, esto está en muchos libros apócrifos, entre comillas, cuando sale del costado de Jesús sale agua y sangre, le salpica la cara a Longinus, y Longinus se ve curado de esa profunda catarata, de eso que tenía en la vista, que prácticamente veía con mucha dificultad. El agua y la sangre que le salpica de Jesús le sana, le cura esa profunda catarata, y él obviamente que se quedó pasmado de lo que estaba viendo en ese momento. Y en ese momento él gira y mira hacia el templo, porque Jesús, a ver, es tema de otra conversación, pero Jesús no fue crucificado en el Gólgota, Jesús fue crucificado en el Monte de los Olivos, fue crucificado en el Jardín de Getsemaní, y es tema de otra prédica. Pero él cuando gira ve hacia el templo, o sea, mirando de oeste hacia el este, hacia abajo, porque la parte del Jardín de Getsemaní estaba más alto que lo que es el templo, y él mira hacia abajo y queda justo en ángulo donde ve el velo, y él ve en el momento que el velo se raja, y cuando Longinus ve hacia adentro, ve donde estaba el Santo de los Santos, puede ver en donde estaba el altar, pero no ve el altar. Longinus ve el cubo negro donde adoraban al mismísimo Satanás. Eso fue lo que vio Longinus, y esa es una de las razones que te cuento, una de las razones por las cuales Dios destruyó ese templo, porque adoraban al mismísimo Satanás, al cubo negro, adoraban a Saturno, y parte de esto lo puedes ver en Ezequiel 8. Pero bueno, vamos a volver al tema para no desviarnos tanto. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículos 4 y 5. Dice: así que si estuviese sobre la tierra, hablando de Jesús, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo. O sea, el Señor le mostró a Moisés en el monte Sinaí, le mostró cómo eran las cosas celestiales, y según lo que Moisés vio, fue que él erigió el tabernáculo y mandó a construirlo. O sea, él vio el tabernáculo, era sombra y figura de lo que iba a venir. Y ahora vamos a leer primero Colosenses 2, versículos 16 y 17. Dice: por tanto, dice Pablo, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo,
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Otra vez las campanas que alguna vez toqué yo. Bueno, no importa. Entonces, ¿a dónde voy con esto que les estoy diciendo? Tabernáculo significa literalmente lugar de morada. Tabernáculo significa lugar de morada. Y era llamado así debido a la creencia de que Dios vivía dentro de sus sagrados recintos. Porque la gloria de Dios habitaba en el medio del tabernáculo. Para donde se movía el tabernáculo, la presencia de Dios estaba en el medio. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando Pablo, porque este es nuestro tabernáculo. Acá vemos que todo sombra y figura de alguna otra cosa. Si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, o sea, no hecha de manos humanas, eterna, en los cielos. A ver, si vemos lo que fue el Edén, en el Edén podemos ver que era un lugar donde se unía el cielo y la tierra. Después, cuando vino el tabernáculo que mandó a construir Moisés, el tabernáculo era simbología del Edén, porque era también donde se unía la tierra con el cielo, se unía el hombre con Dios. Después del tabernáculo, vino el Edén, después vino el tabernáculo, después vino el templo que edificó Salomón, que era la casa de Dios, la famosa casa de Dios. Pero después del templo vino el cuerpo, vino nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo pasó a ser el templo. Y ahora vamos a andar un poquito más en esto. Bendiciones para mis hermanos que se están conectando todavía a este vivo. Recuerden que si gustan ver este video pueden ir al canal de YouTube, donde hoy en la tarde lo estaré subiendo. Entonces, después vino nuestro cuerpo como templo, y después de este siglo vendrá el templo definitivo, que será nuestro cuerpo glorificado, que será el templo eterno para el sacerdote eterno, que va a tener el sacerdocio eterno, el sacerdocio de Melquisedec, con la ley eterna, que es la ley de la justicia, en el trono eterno. Es hermoso, ¿no es cierto? Entonces, ya metiéndonos en el tema del templo, en el tema de la iglesia, es un tema realmente hermoso. Por eso les dije que a los que ya saben sobre el templo, sobre la iglesia, vean este video, porque estoy seguro que van a escuchar cosas que nunca escucharon. Y esta es la primera parte, les recuerdo. Hoy es la primera parte. El domingo que viene vamos a ver la segunda parte. Y hay una frase, indagando en los libros apócrifos, en los libros de Josefus, como les dije. Carlos Rodríguez me pregunta, ¿Jesús es Dios? Sí, por supuesto que Jesús es Dios. Tengo un video en el canal de YouTube, tengo un video, y ya voy a hacer otros videos hablando sobre lo mismo. Pero sí, claro, Jesús es Dios. Tengo un video en nuestro canal de YouTube que se dice, ¿cómo se llama? Ay, ahora bueno, no recordar, se me fue el nombre, tengo tantos nombres, pero como es tengo un video sobre, y seréis bueno, no me acuerdo, porque tengo tantos nombres, tantos videos, de videos que ya estoy preparando, pero bueno. En el canal está ese video. Bueno, basta, sigamos en lo que estábamos viendo. Entonces, hablando del templo y de todo lo que les estoy diciendo, en los escritos de Josefus, que los recomiendo profundamente para leerlos, cuando se consumó la destrucción de Jerusalén y del templo, ya cuando los romanos estaban adentro, Tito Vespasiano, ya estaban recorriendo las ruinas, todavía quedaban algunos sobrevivientes, quedaban algunos sacerdotes
todavía sacerdotes levitas, los muy cobardes, prácticamente se le hincaron de rodillas a Tito Vespasiano, suplicando por su vida, a cambio de lo que fuera. Y Tito Vespasiano les dijo una frase muy poderosa, profetizó, fue Jesús hablando a través de él, una frase muy poderosa. Les dijo Tito, perezca su sacerdocio juntamente con su templo. ¡Wow! ¡Qué frase poderosa! ¡Qué frase poderosa! ¡Qué frase poderosa! Les dice, perezca su sacerdocio juntamente con su templo. Esto es lo que les estoy hablando, mucho de esto de lo que estoy hablando lo leí en los libros de Josefus, el historiador, que cuenta cuenta cosas realmente espectaculares. Pero fue una frase que wow, qué frase, perezca su sacerdocio juntamente con su templo, les dijo Tito. Jesús habló, y es más, tanto Tito Vespasiano como Vespasiano padre fueron usados por Dios para cumplir su propósito de destruir Jerusalén y de destruir el templo. Ya estaba profetizada la historia de la destrucción de Jerusalén, tanto Jerusalén como el templo. Y ya les expliqué, o sea, porque los judíos adoraban mismo a Satanás dentro del templo, y por lo que mismo los fariseos dijeron cuando se lo entregaron a Poncio Pilato, su sangre esté sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bueno, hay un montón de causas, que ya la vamos a ir viendo de a poco. Pero volviendo a lo que dijo Tito Vespasiano, perezcan su sacerdocio justamente con su templo. La ley, la famosa ley de Moisés, estaba ligada al sacerdocio, y el sacerdocio estaba ligado al templo. O sea, el sacerdocio levita fue demolido juntamente con el templo. ¿Por qué? Porque no podía haber sacerdocio sin templo, y no podía haber ley de Moisés sin sacerdocio. Es muy poderoso esto que les estoy leyendo. Entonces, Tito Vespasiano no era profeta, pero Dios habló a través de él cuando les dijo eso a los sacerdotes. Y vamos a seguir un poquito más con las escrituras. Vamos a ir con Hechos, capítulo 7. Vamos a versículo del 46 al 50. Dice, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, hablando Esteban. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. Yo ya edifiqué mi casa, te está diciendo el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? O sea, acá Esteban te lo dice bien claro. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Eso es lo que te está diciendo. Pero los religiosos se empecinan en llamar la casa de Dios, a las iglesias, a los templos hechos de piedra, se empecinan en llamar, esta es la casa de Dios, respeto por la casa de Dios. ¿En base a qué? Esteban, cuando estaba hablando, estaba citando Isaías 66, donde dijo Isaías 66, dijo, el Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Han engañado a millones, exactamente, María, exactamente, han engañado a millones, y siguen engañando a millones hasta el día de hoy. Pero es gente que no
que no se digna siquiera abrir una Biblia y a leer y a buscar por mote propio de indagar, de escudriñar. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero los cristianos de hoy, obviamente no voy a poner a todos en la misma bolsa, pero la mayoría de los cristianos no se dignan a abrir una Biblia. No se dignan a eso. Y en boca de 2 o 3 testigos, dijo Jesús, constará toda palabra. Aparte de Esteban y aparte de Isaías, lo dijo Pablo también. Lo dijo Pablo en Hechos 17, versículos del 22 al 25. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, que venían a ser como los tribunales atenienses, algo así, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, dijo Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahí tenemos otra confirmación de lo que el tema de los templos hechos por manos humanas. Bueno, vamos a seguir metiéndonos en el tema del templo. Ya pudimos ver como las profecías sobre la destrucción, sobre las profecías sobre la destrucción de cómo es del templo y salida de la propia boca de Jesús. Y ahora podemos ver que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Pero bueno, vamos a ir metiéndonos más en el tema del templo. Vamos a ver qué dijo Jesús. Vamos a Juan capítulo 4, versículos del 20 al 24. El famoso episodio con la samaritana. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, hablando la samaritana. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué se estaba diciendo Jesús? Ni en este templo que ustedes tienen acá, porque ellos tenían un templo ahí en el monte Gerizim. Ellos tenían, que si mal no recuerdo, se los había edificado Alejandro Magno. Si mal no recuerdo, no quiero decir algo con eso, pero si mal no recuerdo, se los edificó Alejandro Magno, ese templo, o por lo menos él permitió que lo edificaran. Ni en este monte, hablando del monte Gerizim, refiriéndose al templo donde adoraban los samaritanos, ni en Jerusalén, ni en el templo de Salomón, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dice Jesús. Mas la hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, no en un lugar físico, no en una sinagoga, no en un templo
hecho por manos humanas, no en un templo con piedras, hecho de piedras, no en eso. Dios es espíritu, versículo 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, bastante claro, ¿no es cierto? Vamos a 1 Corintios 3, versículos 16 y 17, lo que dijo Pablo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Hablando de nosotros, hablando de nuestro cuerpo, Pablo. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El famoso 1 Corintios 3. Nosotros somos el cuerpo de Dios. Este cuerpo es el templo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí mora el Espíritu de Dios. Aquí mora Dios. Este es el tabernáculo. Este es el tabernáculo de Dios. Donde la presencia de Dios moraba en el medio del tabernáculo. Para donde se movía el tabernáculo, para donde se movía la presencia de Dios, se movía el tabernáculo. Lo mismo con nosotros. Para donde se mueve nuestro templo, ahí se mueve Dios con nosotros. Dios dentro nuestro. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Por qué es santo? Porque el Espíritu santifica el templo. Ya lo he hablado en otros videos. Nuestro cuerpo es santo. Nuestro templo es santo. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, que mora dentro nuestro, santifica el templo. Obviamente. Entonces, Jesús, Dios, mora dentro de este templo. No dentro de ese templo. Templo hecho de piedras. Ahí mora el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, Pablo hablando de lo mismo, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuál es la casa de Dios? Que tantos religiosos te predican, esta es la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuestro cuerpo y vuestro espíritu son de Dios. Todo procede de Dios. Todo procede de Dios, excepto el alma. El alma no procede de Dios. Ya lo he hablado en otro de los videos. No me voy a meter a eso ahora. Vamos a 2 Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 16. Dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Eso es un templo de piedra, con ídolos, con estatuas. Ese no es el templo de Dios. Esa no es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Este es el templo de Dios, donde mora el Dios viviente. No es muy difícil de entenderlo. Vamos a Hechos capítulo 2. Ya vimos cuál es el verdadero templo. Pablo lo habla demasiado claro. Entonces vamos a empezar a ver ahora entonces dónde se empezó a congregar la gente en ese entonces, lo que empezaron a enseñar los apóstoles en la época de la iglesia primitiva, como quien dice. ¿A qué llamaban entonces la iglesia? Que vamos a ver que es algo distinto
a lo que le dicen ahora. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Dónde estaban sentados? ¿Dónde estaban reunidos? En una casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿dónde estaban reunidos? En una iglesia, en un templo. Estaban reunidos en una casa. En una casa estaban reunidos. ¿Cómo están los mosquitos? Me están castigando duro. Estaban reunidos en una casa. No estaban reunidos en una iglesia. Y ahora voy a ir un poquito más rápido mostrándoles exactamente lo mismo. Hechos, capítulo 8, versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. No entraba iglesia por iglesia, entraba casa por casa, porque donde la gente se congregaba, eran las casas, no eran en iglesias. Ahí se congregaba la gente. Hechos 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué? ¿El edificio de piedra, el edificio de concreto hacía oración por Pedro? No, no. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, la congregación hacía. No, un edificio de piedra era el que oraba por Pedro. Hechos 18, versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿Saludó al edificio? No, saludó a la congregación, está más que claro. Vamos a ver varios pasajes en Romanos 16. Versículos del 3 al 5. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, dice Pablo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, dice Pablo, a la iglesia de su casa. ¿Quién era la iglesia? Los que estaban en su casa, la congregación. Eso era la iglesia. Versículos 10 y 11, siempre en Romanos 16. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad no a los de la iglesia, a los de la casa. A los de la casa. Versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué eran? Todas iglesias, no, todas las iglesias, todas las casas. Porque en cada casa había una iglesia y todas las casas formaban la iglesia de Cristo. Versículo 23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. De toda la iglesia de Cristo. Gallo hospedaba a los hermanos, hospedaba a por lo menos una parte de la congregación, por eso hospedaba la iglesia. No arrancaba el edificio de piedra y se traía a la casa y hospedaba a la iglesia. No, está más que claro que no. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Colosenses 4, versículos 15 y 16. Saludad a los hermanos que están en Laodicea
y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La iglesia era la congregación, no era un edificio de 4 paredes. La iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Y en el próximo video, en la continuación, vamos a hablar sobre Laodicea. Porque en la carta de la Laodicea también habla de Colosenses. Y wow, poderosísima la carta de Laodicea. Y vamos a hablar en el próximo video, en la continuación de este video que estamos viendo hoy. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Dice, la casa, ¿de qué está hablando? Está hablando de la familia de Onesíforo, de la descendencia. Parecido como el tema de la iglesia, no está hablando de la casa de material de Onesíforo, está hablando de la familia, de la descendencia. Lo mismo cuando habla de la iglesia habla del cuerpo de Cristo, de la congregación, no habla de un edificio de 4 paredes. Filemón capítulo 1 versículos 1 y 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. A la iglesia que está en tu casa, perdón. A la iglesia que está en tu casa. Entonces, ¿qué es la iglesia? Para redondear, por ahí hago mucho hincapié, pero vuelvo a repetir que hay personas que ven estos videos, que ven estos vivos, los videos en YouTube, que no tienen este conocimiento o que están recién empezando a andar en los caminos del Señor. Entonces, quiero que ellos también tengan este conocimiento. Y para los que ya lo saben, para los que ya tienen este conocimiento, que estoy seguro, como les dije al principio, que pueden oír cosas que seguramente no las oyen normalmente o no las conocían. Entonces, por eso les hago hincapié en que vean también este video y en el próximo video, que va a ser la continuación de este video. Entonces, la iglesia es el pueblo de Dios, es la congregación de sus hijos, es el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver la iglesia, de Dios, que es el pueblo de Dios, como ya les dije. Pero vamos a verlo desde otro enfoque. Vamos a Mateo, capítulo 3, versículo 9. Dice, y no penséis diciendo dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, como decían los fariseos. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras, decía Jesús. Curioso que haya nombrado justamente a Abraham, ¿no? ¿Por qué nombró Jesús a Abraham y no nombró a Moisés, no nombró a Noé? ¿Por qué justamente a Abraham nombró Jesús? Ahora vamos a ver por qué. Mateo capítulo 4, versículo 3, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, cuando Jesús en el desierto, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero hermano Osvaldo, ¿qué tiene que ver la tentación de Jesús con lo que estamos hablando del templo y de la iglesia? Espérame un poquito, tenme un poquito de paciencia. Vamos de vuelta en el versículo 3, Mateo 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, cuando le habla a Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, en Mateo capítulo 2, versículo 6, dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá. Y acá viene lo interesante. Y tú, Belén, podemos ver que el nombre antiguo de la ciudad de Belén era Éfrata. Lo podemos ver en Génesis 35, versículo 19. Ahí se nombra a Belén como Éfrata.
que era la misma ciudad donde nació Jesús, era donde era David. También. David era de Belén, de Éfrata, como se le nombraba antiguamente a Belén. Y si nos vamos, vamos a ver un poquito la palabra Belén. Si nos vamos al idioma cananeo, la palabra Belén es la palabra Betlehem, ¿no es cierto? En idioma cananeo, que es una palabra compuesta que significa casa o templo del pan. Seguramente que esto no lo sabías. Puede ser que sí, pero apuesto que la mayoría no lo sabía. En idioma cananeo, Belén es Betlehem, significa casa o templo del pan o de la comida, lugar donde hay sustento. Entonces, ¿por qué le dice Satanás? Di que estas piedras se conviertan en pan. Que se conviertan en pan. Belén, casa o templo del pan, lugar donde hay sustento. O sea, conviértete tú en las piedras vivas que habla Pedro. Y ahora vamos a ir. Conviértete tú en las piedras vivas que habla Pedro. Que las piedras se conviertan en pan. Que las piedras se conviertan en Belén. Tú conviértete en esa Belén, en esa casa o templo del pan o de la comida, donde haya sustento para darle al pobre, al huérfano, a la viuda, al menesteroso. Qué hermosa revelación, qué poderosa esa revelación. Es muy, muy poderosa esa revelación. Y como ya lo sabes, el mensaje principal de este ministerio es la justicia. Y esto que les acabo de decir es justicia. Básicamente es justicia. Pero ¿cómo se une Mateo 4.3 con Mateo 2.6? Es una revelación hermosa. Vamos a Marcos, capítulo 13, versículos del 1 al 2. Dice, hablando sobre la misma profecía de Mateo 24 que les leía al comienzo de Jesús, cuando Jesús profetizó la destrucción del templo. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Ay, mira qué lindo, maestro. Jesús, respondiendo, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra. Y seguimos viendo la simbología de las piedras. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué? Porque con piedras se conforman los edificios, piedra sobre piedra. A ver que voy a ver esta verificación que me tira TikTok. No sé por qué empezó a tirar esas verificaciones. Listo. Piedra sobre piedra se hacen los templos de piedra. Tenme paciencia. No quedará piedra sobre piedra, porque piedra sobre piedra había sido edificado el templo de Salomón. Vamos a Lucas, capítulo 19, versículos 39 y 40. Entonces, algunos de los fariseos, de entre la multitud, le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, porque fue cuando Jesús, en la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús. Y él respondiendo, Jesús a los fariseos les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, las piedras hablarían, porque no serían piedras muertas como las que se usan para construir templos muertos, serían piedras vivas, por eso clamarían, porque serían piedras vivas. Y ahora vamos lo que les dije anteriormente, la carta de Pedro. Esta es la pieza que acomoda todas las piedras de las que les vengo hablando hace varios minutos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a Él, piedra viva. Él es la piedra viva. Jesús es la piedra viva, porque Él es la roca. Y ya vamos a hablar en otro video sobre la roca, que los católicos, Pedro, la roca.
Ya vamos a hablar en otro video de eso. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medios de Jesucristo. ¿Y cuáles son esos edificios espirituales agradables a Dios? Proverbios 21:3. Juicio y justicia es más agradable a Dios que todo sacrificio. Hoy el templo vivo hace sacrificios vivos, sacrificios espirituales, que son juicio y justicia. El que tiene más le da al que tiene menos. El que sabe más le enseña al que sabe menos. Y el más fuerte defiende al más débil. Acuérdense, por eso, cuando le das al que tiene necesidad, cuando suples la necesidad de que está por debajo tuyo, tú poniéndote por arriba, dándole al que está por abajo, es que estás cumpliendo con sacrificios espirituales de este templo espiritual conformado por piedras vivas. Las piedras vivas, cada uno de nosotros es una piedra viva. Entonces nosotros, como piedras vivas, conformamos la casa espiritual de Dios, el templo vivo, el templo espiritual, no un templo muerto conformado por piedras muertas. Es una hermosa revelación. Por eso más atrás, vamos a ver un poquito más atrás, cuando les dije Mateo 3:9, cuando Jesús dice, pero yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Estaba Jesús hablando de la simbología de las piedras vivas, porque nosotros somos hijos de Abraham, porque somos hijos de la fe, porque nosotros somos de la fe, no de la ley de Moisés. Somos de la fe, por eso somos hijos de Abraham. Por eso decía que aún Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, como simbología de las piedras vivas que somos nosotros, que somos hijos de Abraham. La simbología de las piedras que se conviertan en pan. La tentación de Satanás a Jesús, con lo que les leí de Mateo 2, versículo 6, el significado de Belén, de Bethlehem, en el idioma cananeo, en la casa o el templo del pan. Es una revelación verdaderamente hermosa. Y bueno, y hoy vamos a concluir acá la enseñanza del templo y de la iglesia, pero como es porque si no se va a hacer demasiado largo el video y no lo quiero hacer tan extenso el video. Pero bueno, igualmente vamos a seguir leyendo el rollo sagrado de Melquisedec. Recuerden, en el próximo video vamos a terminar la enseñanza sobre la iglesia y el templo. Y si hoy les hablé cosas que seguramente nunca habían escuchado, como por ejemplo lo de Bethlehem, la casa del pan o el templo del pan, la segunda parte de esta enseñanza va a ser muy poderosa, va a ser hermosa, no te va a dejar absolutamente ninguna duda. Para los que todavía dudan y la iglesia, yo voy a la iglesia, como el tema de congregarse, porque hay muchas personas que me dicen, pero yo me congrego en la iglesia, y muchos te dicen, ¿y usted dónde se congrega? Como incitándote a que tienes que meterte en un templo de piedra, en una casa de piedra, una iglesia de piedra, una iglesia de 4 paredes, para congregarte. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 18? Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre o están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, explícame por qué me tengo que ir a un templo de piedra, a juntarme para congregarme.
Cuando yo me reúno con otro hermano, ya me estoy congregando porque Jesús está ahí en medio de nosotros. Cuando yo salgo a hacer la justicia a las calles y salgo a alimentar al menesteroso, al huérfano, a la viuda, y salgo y les doy del pan físico, pero también del pan espiritual, ahí me estoy congregando. ¿De dónde sacan esa estupidez que me tengo que meter en un templo de piedra, en un templo de 4 paredes para congregarme? ¿De dónde sacan esa estupidez? No es así. No tengo por qué congregarme. Como quien dice, ¿quién es su cabeza? ¿De dónde sacan esa estupidez? Porque ahora resulta que un pastor o alguien superior tiene que ser tu cabeza. Cuando tu cabeza tiene que ser Cristo, tiene que ser el Espíritu Santo. Creo que lo habla, me parece que habla Isaías 30, si mal no recuerdo. Habla sobre tener como cabeza el Espíritu Santo. Simplemente eso. Creo que Isaías 30, si no me equivoco. Lo recuerdo. Pero son necedades las que te dicen que debes estar en un edificio de 4 paredes para congregarte. Una total y absoluta necedad. Bueno, en el próximo video vamos a seguir con la enseñanza de la iglesia y el templo, y te puedo garantizar que va a ser muy edificante, porque también vas a escuchar cosas que no escuchas asiduamente. Bueno, vamos al rollo sagrado de Melquisedec. Estábamos leyendo Historia del Universo, que es uno de los tres libros que conforman el rollo sagrado de Melquisedec. Teníamos que empezar el capítulo 5. Vamos a empezar el capítulo 5. Dice, estos son capítulos largos del primer libro, después son capítulos más cortos, por eso no les leo los capítulos enteros, porque por ejemplo este capítulo 5 consta de 51 versículos, y son versículos largos. Vamos al versículo 1. Dice, después de contemplar a sus hijos que, arrepentidos, yacían a sus pies, el Eterno los tomó cariñosamente por las manos y los levantó. Se alegraba en poder revelar al hombre caído el plan de la redención. Con ternura, Dios comenzó a descubrirles primeramente los amargos resultados de su caída, diciendo, hijos, vosotros sellasteis el destino de toda la creación en las garras de la muerte. La desarmonía ya penetraba la naturaleza, procurando destruir en ella todas las virtudes. El abismo en el cual vosotros os sumergisteis por la desobediencia es por demás profundo para que podáis ser alcanzados por mi poderoso brazo. O sea, por Jesús. Así, desligado de la fuente de la vida, no resta más al ser humano otra suerte más allá de la muerte. Después de pronunciar estas palabras que revelaban una triste suerte, el Eterno invitó a la pareja a seguirlo. Cabizbajos, Adán y Eva, en llanto, siguieron al Creador en sus pasos de justicia. En sus pasos de justicia, que los encaminaba al lugar de la vergonzosa caída, donde suponían encontrar el doloroso final. Versículo 3. En esa dolorosa caminata, sollozaban al recordar su pasado de gloria, deshecho por la ingratitud. ¿Cómo les dolía en el alma la terrible expectativa de ser reducidos, juntamente con la creación, a frías cenizas bajo la oscuridad de aquella noche de pecado? Mientras caminaban, contemplaban a través de las lágrimas las bellezas adormecidas, bañadas por la luz de Dios. Veían a los inocentes animales que no tenían conciencia del gran dolor. Súbitamente
la pareja se detuvo vencida por intenso llanto. Sus vacilantes pasos los había llevado junto a un cordero, el animalito más querido. Vamos al versículo 4. Sus ojitos de dulzura también se habrían de apagar. Secándoles las lágrimas, el Eterno les ordenó tomar en los brazos al inocente cordero. Envolviéndolo junto al pecho, acompañaron silenciosos los pasos del Creador, hasta alcanzar la cúspide del monte Sión, lugar de la vergonzosa caída. Contemplando allí los restos de los rubros frutos, con ímpetu les vino a la mente el recuerdo de la sentencia divina. El día en que de él comiereis, ciertamente moriréis. El terrible momento había llegado. El hombre culpable debería beber el amargo cáliz de la muerte, sucumbiendo sin esperanza. Consciente de su perdición, la pareja percibió con horror que las manos que les habían traído a la vida empuñaban ahora un cuchillo puntiagudo de piedra. Temblorosos, se postraron y esperaron por el cumplimiento de la justa sentencia. Mientras, enmudecidos por el miedo, Adán y Eva esperaban el golpe que los reduciera a polvo, sintieron el suave toque de las manos divinas que los levantó hacia una nueva vida. La condenación, sin embargo, habría de caer sobre un sustituto. Ya lo vamos a leer nuevamente en otro video, esto que es muy poderoso. Colocando en las manos de Adán el cuchillo, el Creador le dijo: el cordero morirá en lugar de vosotros. Y lo dijo como algo que iba a ocurrir en ese momento, pero también lo dijo como una simbología. El cordero morirá en lugar de vosotros. Adán debería sacrificarlo, el cordero que había agarrado a Adán en ese momento, pero también lo dijo como simbología, como imagen de espejo de lo que iba a pasar con Jesús, obviamente. Asustada ante la orden de Dios, la pareja en llanto se puso a clamar: Señor, el corderito no, él es inocente. Con expresión de justicia, el Eterno agregó: si él no muere, vosotros no podréis tener las vestiduras de las cuales hablé. Dios les habla de los linos finos, limpios y resplandecientes, de los cuales habla la Escritura en Apocalipsis. Apocalipsis 19, si no recuerdo, o 20. Ante la insistencia del Creador, Adán, todo tembloroso, en un esfuerzo doloroso, clavó en el pecho del corderito aquella aguda piedra. El golpe fue fatal y el animalito, vertiendo su preciosa sangre, se sumergió en las tinieblas de una noche sin fin. Cómo andan los demonios hoy, andan potentes, los demonios andan dando vueltas. Pero bueno, no les den importancia. Contemplando al corderito inerte sobre la hierba ensangrentada, la pareja elevó la voz y lloró. Comenzaban a comprender la enormidad de su tragedia, de lo que habían hecho, con la transgresión que habían hecho. Ella, en su poder, había apagado toda la luz de los ojos del inocente animal. Inclinándose silente sobre el cuerpo inerte del cordero, el Eterno removió la piel revestida de blanca lana y con ella hizo túnicas para cubrir la desnudez de la pareja. Obviamente que no pasó así tal cual. Es una simbología. Su santidad, su justificación los cubrió con su gracia. Después de vestirlos,
les preguntó con cariño, ¿vosotros entendisteis el sentido de todo esto? En profunda revelación, por entre sollozos de reconocimiento y gratitud, la pareja exclamó, Él murió en nuestro lugar para darnos sus vestiduras. Versículo 8. Adán y Eva, aunque habían comprendido aquella realidad física, estaban lejos de entender el significado de aquel acontecimiento. A ellos, el Creador revelaría el misterio del divino amor, el amor ágape, el amor sacrificial, no el amor que te enseña el mundo, el amor que te muestra el mundo, el amor que proviene de Dios, el ágape que es don de Dios. Con expresión de infinita misericordia, Dios comenzó a revelar al ser humano el sentido de aquel doloroso sacrificio, diciendo, el inocente corderito que hoy padeció simboliza a un hombre que habrá de nacer. En sus ojos habrá la misma ternura, el mismo amor, revestido por una vida justa, como la blanca lana que cubría al cordero. Este hombre crecerá como un renuevo sobre la tierra. La vara del tronco de Isaí, que habla Isaías 11, no teniendo en las manos las ataduras del pecado. En su apariencia, ese hombre no traerá la pompa de un rey, porque eso era lo que esperaban los judíos. Los judíos esperaban un rey guerrero, un poderoso guerrero que los fuera a librar de las ataduras de Roma. Eso es lo que esperaban los judíos en la época del nacimiento de Jesús. Ellos esperaban un guerrero. En su apariencia, ese hombre no traerá la pompa de un rey. Por eso será despreciado por muchos. Versículo 9. Será un hombre de dolores, pues caerá sobre sí el peso de todas las provocaciones. En su fidelidad al reino de la luz, o sea, al reino de justicia, ese hombre luchará contra el enemigo usurpador, venciéndolo finalmente. Después de triunfar en sus luchas, tomará sobre sí la carga de vuestra condenación, que le causará una terrible muerte. Él será traspasado por causa de vuestra rebelión y molido. Él será molido. Entonces Jesús murió en el Gólgota o en el Monte de los Olivos, lo que les dije más antes. ¿Por qué? Porque Jesús fue molido como un olivo para extraerle el jugo, para extraerle el Espíritu Santo. Jesús fue el olivo que fue machacado para sacarle el jugo. Fue machacado Jesús. Ahora te pregunto, ¿Jesús fue apedreado? ¿Alguien puede decirme, Jesús fue apedreado? En algún otro video vamos a hablar con más profundidad sobre esto, pero Jesús fue apedreado como por ejemplo fue Pablo, que lo dejaron una vez por muerto, pensando que había muerto Pablo, o no podemos descartar que el Señor lo haya resucitado, ¿no? que lo habían matado y que el Señor lo haya resucitado. Pero ¿alguien me puede decir si Jesús fue apedreado alguna vez? Yo nunca leí que Jesús fuera apedreado, o por lo menos nunca lo leí abiertamente. Pero ¿leyeron Isaías 52? Yo les recomiendo que vayan y lean Isaías 52, que lean Levítico 24. ¿Cuál era el castigo para alguien que era acusado de blasfemia?
porque Jesús fue acusado de blasfemia. ¿Cuál era el castigo para un blasfemo? En algún otro video lo vamos a ver a profundidad, este tema. Versículo 10. La vida eterna alcanzaréis así, mediante el sacrificio de ese hombre justo que habrá de nacer. Adán y Eva, que en una mezcla de gratitud y dolor escucharon la revelación de tan grande salvación, indagaron reverentes al respecto de ese hombre especial que en su descendencia habría de surgir a fin de cumplir tan inmenso sacrificio. El Creador, mirándolos tiernamente, movido por un amor que supera la misma muerte, el verdadero amor, el amor ágape, los envolvió en un cariñoso abrazo y reveló: yo seré ese hombre. Que no me escuche algún testigo de Jehová porque me va a apedrear. Yo seré ese hombre. Ay, me perdí. Acá está. Yo seré ese hombre. Sorprendidos ante la declaración del Eterno, Adán y Eva estuvieron inmóviles mientras que contemplaban su tierno semblante. ¡Wow! Vamos a leer 2 versículos más. Sorprendiendo el significado del tremendo sacrificio, comprendiendo el significado del tremendo sacrificio, se postraron a sus pies y con lágrimas clamaron: nosotros somos merecedores de la muerte, Señor, mas tú eres inocente y no debes sufrir en nuestro lugar. Secándoles las lágrimas, el Eterno con ternura les habló: hijos míos, yo les amo con un eterno amor. Yo moriré en lugar de vosotros. Eso fue lo que hizo Jesús por ti. Eso fue lo que hizo Jesús. Yo moriré en lugar de vosotros. Ante esa confirmación, la pareja elevó la voz con una lamentación dolorosa. Decían: nosotros matamos al Creador, nosotros matamos al Creador, decían. Mas Dios comenzó a consolar a la pareja con palabras de esperanza, diciendo: después de beber el cáliz de la eterna muerte, yo retomaré la vida y subiré al cielo. Versículo 12. Intercederé allí por el hombre perdido, concediendo a todos aquellos que, arrepentidos, aceptaren mi sacrificio, las vestiduras de mi victoria. Solamente por creer en Él seremos salvos. Cree y serás salvo. Simplemente por eso, nada más. Juntos triunfaremos finalmente sobre el reino del pecado, que se deshará en las cenizas bajo nuestros pies. Crearé entonces un nuevo cielo y una nueva tierra. Es simbología esto, porque ya están creados el cielo, el nuevo cielo y la nueva tierra. Cada vez que leemos en la escritura nuevo cielo y nueva tierra, o la nueva ley, nuevo significa eterno, no nuevo de que está recién creado, de que se le saca la etiqueta de nuevo, no, nuevo significa eterno. Donde únicamente la justicia y el amor reinarán, que son sinónimos. La justicia y el amor ágape en realidad son sinónimos. El verdadero amor, el amor que proviene de Dios, no el amor del mundo. Viviremos así para siempre en un reino de perfecta armonía y paz. El Creador, que acompañado por la pareja permanecía todavía sobre el monte Sión, concluyó sus revelaciones diciendo: vamos a leer un versículo más. El jardín del Edén estará ahora vacío. El ser humano, durante la larga noche, o sea, durante el largo invierno, porque todo este siglo que estamos viviendo, esta era que estamos viviendo, es el invierno, y el siglo venidero será el verano. Por eso dice la Escritura que tenemos que sembrar en invierno para cosechar en verano.
el ser humano durante la larga noche de pecado vagará en su exilio. No andará, sin embargo, solo. El Eterno, también peregrino, pisará con el hombre todo el camino espinoso, hasta poder juntos subir al monte perdido, triunfando gloriosamente sobre el reino de la muerte. El árbol de la ciencia del bien y del mal, monumento de la rebeldía, será entonces deshecho, dando lugar a un árbol glorioso que, uniendo su copa al árbol de la vida, se tornará en el arco conmemorativo de la gran victoria, simbología del árbol. Sobre el santo monte redimido reposará entonces para siempre el trono universal que por los fieles triunfantes será llamado el trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios y del Cordero. ¿Por qué? Porque son una unidad, no se pueden separar. Dios y el Cordero. Estamos hablando de una misma cosa, porque Jesús es Dios. Hermanos, espero que haya sido un video de mucha edificación, que hayan podido disfrutar de esta hermosa enseñanza que comenzamos hoy y concluiremos en el próximo video. La iglesia y el templo. Estoy seguro que hoy pudiste escuchar cosas que no las escuchas comúnmente en las prédicas. Y en el próximo video también escucharás cosas que comúnmente no escuchas. Por eso te decía, si tú ya llevas tiempo andando en los caminos del Señor y puedes decir, sí, yo lo del templo y la iglesia, yo ya lo sé, pero seguramente vas a escuchar cosas que no las escuchas comúnmente. Así que no te pierdas estos videos, donde no viene tampoco, nunca viene mal repasar temas que ya los tenemos aprendidos y que por ahí no recordamos ciertos detalles, nunca viene mal. Y para los que están recién comenzando a andar en los caminos del Señor, presta atención a estos videos porque son de mucha edificación y te ayudarán a salir del engaño en lo que los religiosos y los santurrones quieren que caigas. No caigas en sus engaños. La religión es un engaño, sea cual sea la religión. Todas las religiones son un engaño. A libertad fuiste llamados, decía Pablo. No libertad como excusa para ir a pecar y hacer lo que se te dé la gana. Recuerda que la palabra religión, su etimología, viene de la palabra religio, que significa atadura. La misma atadura que tenía la ley de Moisés, como lo explica Pablo en Gálatas. Como explica Pablo en Gálatas cuando dice que nosotros que estábamos confinados, que estábamos encerrados por la ley de Moisés, estábamos atrapados por la ley de Moisés. Lo mismo ocurre con las religiones. La religión te encierra, te oprime en una mentira. Prometen acercarse a Dios, cuando todo lo que hacen es alejarte de Dios, esclavizarte a otro sistema, al sistema de la religión, al sistema de la bestia. Hermanos, amados hermanos, esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo a los que quieran ver nuevamente este video, si no lo pudieron ver completo, les recuerdo nuevamente, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, al canal de nuestro ministerio, titulado Camino de Justicia. Los invito a que se suscriban, que activan la campanita, y como es y que se puedan activar ahí y pueden ver todos los videos todos los vivos que hemos podido hacer acá en TikTok y que después son subidos en el canal de YouTube. Bueno, me comenta Santiago, en mi iglesia no les gusta que el hombre esté con barba.
bueno, la verdad que realmente, ¿qué puedo decir? Primero, nada, hablarte de que en mi iglesia, cuando me dices mi iglesia, este video, este vivo que hemos hecho hoy, que va a continuar en el próximo vivo, yo te explico por qué un edificio de 4 paredes no es la iglesia de Dios, no es el templo de Dios. En este video te lo expliqué con mucho detenimiento, pero va a continuar en el próximo vivo, que va a ser emitido, lo vamos a emitir en este canal de YouTube el próximo domingo, y ambos videos van a estar subidos en el canal de YouTube junto con todos los otros videos que conforman el canal. Las iglesias de 4 paredes no es la casa de Dios, y que el hombre tenga barba o no tenga barba, la verdad que es totalmente indistinto. Es una estupidez que no les guste. Es como no, la mujer no puede usar pollera. Es una estupidez. Si ese hombre que tiene barba, que no les gusta que usen barba, si ese hombre está ungido por el Espíritu Santo y puede orar por una persona y esa persona se puede sanar, esa persona le puede sacar los demonios a esa persona. Si el Espíritu Santo lo aceptó, ¿quién soy yo para rechazar a esa persona? Doctrinas humanas, amén, exactamente. Si el Espíritu Santo lo aceptó y no lo rechazó, ¿quién soy yo para rechazarlo? Que un santurrón me lo conteste, que un religioso me lo conteste, si esa persona tiene la unción del Espíritu Santo. Es totalmente una estupidez. Santiago, como te dije recién, estás invitado. El próximo domingo estaremos haciendo la segunda parte de esta hermosa enseñanza, hablando de la iglesia y del templo. Y en un ratito va a estar, este vivo de hoy va a estar subido al canal de YouTube, Camino de Justicia. Que acá arriba tienes el link para poder suscribirte y ver todos los videos que te garantizo que van a ser de gran edificación. Hermanos, damos por concluida la transmisión de hoy. Sean inmensamente bendecidos en el nombre de Jesús. Su hermano Osvaldo Álamo los ama profundamente. Nos estamos viendo en el próximo video. Sean muy bendecidos en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.